Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Hoshiana Internacional. Muy buenas noches, aquí nos encontramos nuevamente en este programa La Biblia en su contexto original. Aquí desde la FM 95.5 Radio Keila, quien te habla Patricia y Vero. Te esperamos, te invitamos a que nos acompañes en esta hora de transmisión de este programa de enseñanza. Tarde de frío, tarde de lluvia en Santa Teresita, con temperaturas, se esperan nevadas, ¿no? ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal, Patri? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué frío, pero bueno, tenemos aquí calorcito de aprender, queremos aprender. Y bueno, te quería comentar, quería dar la radio, te quería dar los teléfonos, el WhatsApp de la radio, 11 59 00 46 36, para los que quieran dejar un mensaje, los que quieran saludar. Bueno, a ver cómo están, cómo se están preparando en este día, papel, lápiz, porque es importante saber la Biblia en su contexto. La verdad que vamos a aprender un montón. Así es verdad. Los invitamos a que estén con lápiz, papel, anoten y como dijimos, este programa se llama La Biblia en su contexto. ¿Y qué significa la Biblia en su contexto? La clase pasada estuvimos hablando de la importancia de la Biblia como la palabra de Dios. Y dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Adonai, por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que no podemos separar a Adonai de su palabra. Adonai obra a través de su palabra. Es la palabra la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos instruye y la que nos prepara para toda buena obra. Así que no podemos separar a Adonai, Dios, de su palabra, ¿no, Vero? No se puede. Y vos sabés que hay más textos que corroboran justamente esto que estamos hablando. O sea que la palabra es confirmada por la Escritura. Se confirma, mira, Patri, en Isaías 48, para aquellos que lo quieran anotar y lo quieran seguir, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, permanece, esta palabra es eterna, ¿verdad? Amén, amén. Y también habla de que en una parte dice, ¿no? El cielo y la tierra, ¿no? El cielo y la tierra. Podemos leer también en Mateo 24:35, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que la palabra de Adonai, de Dios, es eterna. De hecho, no podemos separar a Dios de su palabra. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no leo la palabra. No. O sea, si vos crees, por eso Yeshua dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. No es como a nosotros nos parece, es como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Y en San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Conocemos la verdad a ¿Y través de qué de manera? su palabra. Por eso, porque ¿cómo dice el primer versículo? Para llegar a ser libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué tremendo este texto, ¿no? Porque dice, bueno, después vamos a ver el problema de las traducciones, porque en realidad no dice a los judíos, sino que Jesús dice a todos los que creen. Dice, el que permaneciera en mi palabra conocerá la verdad y será libre. Hoy, en este tiempo donde la gente anda corriendo buscando liberación, no, voy a escuchar a este pastor para que me saque los demonios, para que eche fuera los demonios. Y si bien Jesús ordenó, nos dio autoridad para sacar fuera los demonios, estamos viendo también que una forma de ser libre, ¿de qué manera? Es permaneciendo en su palabra, perseverando en su palabra. ¿Y libre de qué? Él vino a hacernos libres del pecado, libres de la cautividad, libres de la oscuridad. Y es a veces por creer en su palabra que somos libres. Y vos sabés que hay un texto también que me gustaría también, dice, Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén, amén. Y eso nos vino a librar. Amén, amén. Amén, amén. La importancia de... Hay algún otro texto que habla también en Primera de Pedro, ¿verdad? En Primera de Pedro 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, muy bien. Entonces vemos si Adonai le da esa importancia a la palabra, entonces cuánto más nosotros, ¿verdad? Hay un problema, un desfasaje con esto de la palabra, que vemos congregaciones que se van muy para el lado de la palabra, pero descuidan el Ruach, el espíritu. Y otras congregaciones se van mucho para el lado del Ruach, pero descuidan la palabra. No estamos diciendo que no hay, sino la descuidan. Y descuidar la palabra es algo muy, muy peligroso. Nosotros sabemos que en un pasaje, cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, el que le dijo: escrito está. Escrito está. Ante la tentación, Jesús dijo: escrito está. Entonces vemos que la obra maestra de Satán es tratar de que no se enfoque en la palabra, o que se descuide la palabra. Sí, hay palabra, pero se descuida la palabra. Y hay que tener sumo cuidado con esto, porque la voluntad de Adonai es que haya un equilibrio entre espíritu y palabra. Tiene que haber espíritu, tiene que haber adoración, tiene que haber ministración, es muy importante, pero también tiene que haber palabra. Están los dos al mismo nivel. Es como caminar, es como las dos piernas. Caminamos espíritu y palabra. Espíritu, enseñanza. Rúa, enseñanza. Además, el Rúa siempre obra a través de la palabra. Pero hoy dijimos, te habíamos dejado en el programa anterior hablando sobre el contexto. No sé si estuviste sintonizándonos. Habíamos estado hablando de la importancia del contexto. De hecho, el programa se llama La Biblia en su contexto. ¿Por qué es tan importante el contexto para entender la palabra? De hecho, para todo libro es importante el contexto. Habíamos estado hablando de un clásico de la literatura argentina, el emblema nacional que nos representa, como es el Martín Fierro, que solo nosotros podemos entenderlo porque conocemos el contexto en el que se escribió. Pero ¿qué pasa si nosotros, el Martín Fierro es traducido al chino, que tiene otra cultura, otro contexto? ¿Qué pasaría? Los chinos, Vero, ¿entenderían el Martín Fierro tal cual fue escrito? No lo entenderían, la verdad que no lo entenderían. No lo entenderían porque no conocen nuestra cultura. O lo entenderían de acuerdo a lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque no conocen nuestra cultura. Exacto. Y eso pasó justamente con la Biblia. Hay cosas que no fueron entendidas de acuerdo a su contexto original. Aclaramos, la Biblia es la misma, estamos hablando de la misma Biblia, pero estamos hablando del contexto. El contexto enriquece el significado de la palabra, lo enriquece aún más. Y vamos a ver que es mucho más rico
Y a nuestro Dios, a nuestro Adonai, no se le escapó nada, y esto nos va a enseñar a amar más a Adonai. Prepárate, porque si lo amás ahora, cuando encuentres la profundidad y aprendas la profundidad del contexto, lo vas a amar aún más. Así que, ¿qué decís, Vero, con respecto al contexto? ¿Lo decimos después de la pausa? Lo vamos a decir después de la pausa para que, mientras tanto, los que llegaron un poquito más tarde, los que no se olvidaron, bueno, retomen. Estamos aquí en la FM Radio Keilah 95.5 acá en la costa. Le voy a repetir los teléfonos para si quieren mandar un mensajito. 11 59 00 46 36 para mandar mensajitos, saludos. Y también después vamos a dar también el WhatsApp de Patricia, 2246 51 9106, para los pedidos de oración. Si ustedes tienen algún pedido de oración, lo pueden mandar al WhatsApp de Patricia. Y también la información de quiénes somos lo vas a encontrar. Así que escribinos y para que sepas quiénes somos y dónde estamos. Así que bueno, vamos a una pausa entonces, y después Vero va a estar hablando acerca del contexto. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, seguimos en este segundo bloque del programa. Quien te habla, Patricia Ibero. También estamos con Romina en los controles. Romina, la creadora de esta radio, la dueña de esta radio, que nos está bendiciendo a través de la misma, permitiendo que la palabra fluya a través de este programa. Muchas bendiciones, Romina, por esta oportunidad que nos estás dando. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes, y gracias por confiar una vez más en nosotros y por poder enseñar a través de este medio que es tan importante, ¿no? Poder transmitir la importancia de la palabra de nuestro Creador. Amén, amén. Y bueno, tenemos saluditos. Acá escribió Carolina desde Mar del Plata, nos escribe mandándonos saludos. Carolina es mi hija, está viviendo en Mar del Plata, así que bueno, mucho frío allá. Así que bueno, gracias Carolina por escribirnos. ¿Quién más? Bueno, también nos mandó un saludito Silvia. Silvia, nos estás escuchando. Bueno, bendiciones, Silvi. Y también nos escribió Marcela Borda, Marcelita, que ella está viviendo allá en La Plata, ¿no? También. Bueno, un saludito para Marcela. Y también nos escribió Karina, de acá del barrio. Y muy lindo el programa, hermoso. Y bueno, está allí atenta a todo lo que estamos hablando. Bueno, habíamos quedado entonces en el bloque anterior sobre el contexto, la importancia del contexto. Y bueno, ¿qué nos podrías decir, Vero, sobre el contexto de la Biblia? Primeramente, ¿qué sería el contexto? Para que aquellos los oyentes que no han podido escuchar el bloque anterior y que recién nos están sintonizando, ¿qué sería el contexto, Vero? Y el contexto es algo que pasa en un entorno físico, en una cultura, en un ámbito, en un lugar, como fue, ¿no?, en esa época, ¿no?, allí en Israel, ¿no? El contexto sería el ambiente donde se desarrollan los hechos, ¿verdad? Amén. Ya sea histórico, político, social, ¿verdad? Y sí, cultural, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso, conociendo el contexto, nos ayuda a entender un poco el libro o de lo que estamos hablando. ¿Y qué nos podrías decir, Vero, del contexto de la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita por los hebreos, ¿no?, en un contexto hebreo. Y si bien fue escrita por diferentes autores, vos sabés que no hay contradicción, ¿no?
sino que hay un hilo conductor y coherente. Vemos que es una unidad temática en el nuevo pacto y en el antiguo pacto, Patri. O sea que no hay una contradicción. Podemos decir entonces que la Biblia es un libro. Primeramente decimos que la palabra Biblia es una palabra griega que significa conjunto de libros. Después vamos a ver cuál es el nombre, ¿no? Y vos me estás diciendo que fue escrita por varios autores, pero que hay una unidad temática. O sea que no habría una contradicción, ¿no es cierto? O sea que nada. Si bien fue escrita por diversos autores en diferentes épocas, vemos que no hay una contradicción. Y eso nos habla y nos confirma la veracidad del texto sagrado. Sí. Porque podría haber habido una especie de confusión o una especie de incoherencia, ¿no? Pero... Y vos fíjate que se dice que se escribió alrededor en el periodo de 1500 años. En un periodo de 1500 años, estamos hablando de un periodo salteado, ¿no? De 1500 años, y vemos que lo importante, es un libro escrito por hebreos, ¿no? Y es un libro hebreo, digamos, vamos a decir judío. Después vamos a ver la diferencia entre judío, hebreo e Israel, ¿no? Que no es lo mismo, aunque nosotros creemos que es lo mismo. Escrito por hebreos, por judíos, y es un libro judío. Y es un libro hebreo. Ahora, la palabra hebreo, te vamos a explicar acá, que la palabra hebreo significa cruzar al otro lado. ¿Y por qué decimos que es lo mismo hebreo que judío? Bueno, en otros programas lo vas a ir viendo, aprendiendo. ¿Quién fue el primer hebreo que cruzó, que salió? ¿Y por qué se llama hebreo? ¿Por qué se relaciona? Se dice hebreo sinónimo de judío. Y después vamos a ir viendo por qué se dice judío y por qué se dice Israel. O sea, todo esto lo vamos a ir aprendiendo en los próximos programas. Pero vamos a ir de a poco, vamos a ir un tema a la vez, porque la finalidad es que vos entiendas, que vos aprendas, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo, bueno, vos dijiste, Vero, que es un libro hebreo escrito por hebreo, y tenemos que, está compuesta porque hay dos partes, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esas dos partes? Y sería el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bueno, pero en la Biblia que nosotros tenemos no dice pacto, ¿cómo dice? Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Bueno, dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver, ¿es lo mismo testamento que pacto? Me parece que no. No, creo que no. Bueno, te invito a aquellos que nos están escuchando que escriban qué piensan ustedes, si es lo mismo pacto que testamento. Y después vamos a explicar si es lo mismo y qué relación. Te invitamos a que después le vamos a pedir a Romy también. A ver, Romy, para vos, ¿es lo mismo? No. No es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Romy dice que no es lo mismo. Bueno, vamos a ver los demás, a ver qué nos están escribiendo, si es lo mismo, porque es lo mismo pacto que testamento. Y habla de antiguo y nuevo, ¿no? Nosotros entonces dijimos que dejamos las líneas abiertas para que nos escribas. Dijimos que es un libro hebreo, escrito por hebreos, por lo tanto, ¿en qué idioma puede haber sido escrito? ¿En qué idioma puede haber sido escrito? En el idioma hebreo. Original hebreo. En el original hebreo. Ustedes saben que yo soy profesora de lengua, literatura, y yo tuve una materia que se llama lingüística. Estudiamos nosotros el origen de las lenguas, y todas las lenguas confluyen en una lengua común. O sea, todas tienen una lengua matriz. Y esto es tremendo, porque esto confirma una vez más la veracidad de la Escritura. Sabemos que Dios dio una sola lengua. ¿Qué lengua hablaban Adán y Eva? Bueno, el lenguaje celestial. Pero ¿cuál es ese lenguaje celestial? ¿Cuál es ese lenguaje? Podríamos decir que se trata del hebreo, sí, pero no el hebreo actual, no el judío actual, sino el hebreo antiguo, lo que se llamaría el palohebreo. La historia habla de las lenguas semíticas. Las primeras lenguas que se dieron fueron las lenguas semíticas. Y después vamos a hablar por qué semítica, quién es Sem, quién era Sem. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? El primer indicio de estas lenguas habla de una lengua común, lengua semítica. Saben que Sem era uno de los hijos de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron al principio 2 hijos, Caín y Abel. Todos conocemos la historia, ¿verdad? De que Caín mató a Abel, pero no solamente tuvieron 2 hijos, sino que tuvieron muchos más hijos, y de hecho uno de los hijos fue Sem, que de Sem fue el único de los hijos de Adán, digamos, que fue fiel a Adonai, que sirvió al Señor, y de ahí sale la palabra semita. Los descendientes de Sem se les llama semita, por eso la historia habla de las lenguas semitas. ¿Qué sería? Después vamos a ver que todos hablaban una misma lengua. ¿Hasta cuándo hablaban una misma lengua? Hasta la Torre de Babel, ¿verdad? Que fue ahí donde se confundieron los idiomas, ¿verdad? Ahí, pero todos hablaban una misma lengua. Hasta la Torre de Babel, que fue a donde ahí Adonai dijo, no, no voy a hacer que se entiendan, porque sabíamos que ellos se habían puesto de acuerdo para algo. Después lo vamos a ir viendo en otras, pero esto es la introducción para que entiendas por qué el hebreo, por qué la Biblia fue escrita en hebreo, el palo hebreo, la lengua más antigua, que después junto con el arameo, bueno, en este idioma fue escrito la escritura. Moshe escribe la primera parte del llamado antiguo pacto, la escribe, pero en el hebreo. Como Moisés, habiéndose criado en Egipto, pudo Moisés después haber escrito en hebreo. Bueno, después te lo vamos a contar en el segundo bloque. Mientras tanto, te invitamos a que nos digas si para vos es lo mismo testamento que pacto. Así que, después de la pausa, te vamos a leer, a ver qué opinás, ¿sí? Sí. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, tenemos mensajitos, ahí están respondiendo a la pregunta que hizo aquí Patricia. Silvia dice que testamento es algo que se deja y pacto es algo que se pacta con otro, según ella entiende. Después también Marcela Borda dice, no es lo mismo, pacto es un acuerdo y testamento es un documento. Bueno, muchas gracias por contestar. Por ahí anda, ¿no? Por ahí anda. Anda cerca. Bueno, en realidad la palabra pacto significa un acuerdo, pero que no se puede romper. Es indisoluble. Un pacto tiene veracidad, no se puede anular, a menos que una de las dos partes fallezca. Por eso pasó el caso del matrimonio, que después vamos a hablar porque es un pacto. Un pacto no se rompe. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo en el matrimonio, pero también tenemos un ejemplo en nuestra Constitución Nacional. Por eso te digo que acá vas a aprender de todo. El otro programa hablamos de biología, de física. Bueno, aprendiste un poco. Hoy vamos a hablar un poco de la Constitución. La Constitución nuestra, en el preámbulo, ¿te acordás, Vero? Que decía, habla de las Provincias Unidas del Río de la Plata en cumplimiento de pactos preexistentes forman la Nación Argentina, ¿verdad? Bueno, Romy lo sabe también porque ella está muy pronto a incursionar como profesora de construcción de la ciudadanía. Así que, ¿quién significa que ninguna de las provincias puede romper el pacto que la hace parte de nuestro país? ¿Sí? En cambio, la palabra testamento tiene que ver con algo que tiene validez legal, pero puede romperse. Por ejemplo, a mí falleció alguien, dejó herederos, se lee el testamento, pero ese testamento se puede anular, ¿verdad? Un testamento se puede impugnar, un testamento se puede anular, pero un pacto no se puede. Por esa razón, Adonai hizo un pacto con su pueblo en el monte Sinaí cuando entregó
la Torá, las tablas de la ley. ¿Qué dijo él? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Él hizo un pacto que fue indisoluble. Después vamos a ver qué pasó para que tenga que venir otro pacto. Ese pacto, ¿qué pasó? Vos que me estás escuchando me podés decir, bueno, pero si el pacto es indisoluble, ¿qué pasó entonces para que venga un nuevo pacto a través de la sangre del Mesías? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, muy simple. El acuerdo, el pacto fue entre Dios y su pueblo, entre Israel, su pueblo, y Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Israel no cumplió con el pacto. Israel pecó. Israel tuvo por poco el pacto. Por lo tanto, dice que Dios le dio, ¿qué? Carta de divorcio. Y como, de acuerdo a la Torá, la mujer está casada por la Torá hasta que el hombre muera, o sea, tenía, que él dice que Adonai le dio carta de repudio a Israel, ¿verdad? Vemos en toda la Tanaj que habla de que le dio carta de repudio, se divorció, le dio carta de divorcio a Israel. Pero ¿qué pasó? En su amor y en su misericordia, ¿no? Le dio una nueva oportunidad, enviándose, o sea, él mismo, en cuerpo de hombre, ¿verdad? Él, ¿qué hizo? O sea, tenía que morir el novio. ¿Para qué? Para que se pudiera volver a casar. Tenía que morir el esposo, el futuro esposo, para que se pudiera volver a casar. ¿Por qué esto? Porque dentro del pueblo de Israel el noviazgo es un precasamiento. O sea, ellos dentro de la cultura están desposados. ¿Qué significa estar desposados? Todavía no son esposos, pero hay un compromiso matrimonial. Y eso fue lo que firmó el pacto que hizo Israel con Adonai. El primer pacto fue el compromiso matrimonial. Ahí tenía, por esa razón la pudo repudiar, a través del adulterio que tuvo Israel, de su desobediencia, dice que se le dio carta de divorcio, y esto lo vas a ver en todo el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué pasó? Para volver a casarse nuevamente, para volver a desposarse, tenía que morir el novio, para que no sea. Entonces fue ahí donde, en su amor y misericordia, o sea, él se hizo carne, se hizo hombre por nosotros y murió. ¿Para qué? Para darnos una nueva oportunidad. Ya no bajo la letra, sino bajo la sangre, su sangre. La redención por su sangre. O sea, esto va mucho más de lo que es también la salvación. Habla de un compromiso nuevo, un nuevo pacto. Ahora estamos esperando, estamos desposados, somos la novia, ¿verdad? La novia que estamos desposada, ¿esperando qué? Las bodas. Amén. Las bodas del Cordero. Entonces estamos su novia hoy, desposados, esperando ese casamiento. Él nos dio una nueva oportunidad. Pero también hay otro significado más, que después te lo vamos a ir viendo más adelante. Simplemente quería ilustrar con esto, que lo hice muy por arriba, después lo vamos a ver en profundidad. ¿Por qué el pacto? Entonces, vamos a ir ahora entonces. ¿Por qué tenemos antiguo pacto, nuevo? Ahora, ¿por qué aparece la palabra testamento? ¿Por qué nosotros, en nuestra Biblia dice testamento y no dice pacto? Bueno, muy siguiendo este hilo, podemos decir de que nosotros sabemos que la Biblia que tenemos ahora, ¿pero es la original? O sea, ¿es la Biblia? No, ¿verdad? Nosotros tenemos una Biblia actual, ¿verdad? Tenemos una versión de la Biblia Reina Valera, ¿no es cierto?, que es la más conocida. Hay muchas versiones, pero obviamente es la edición actual, ¿no? Sí. Ahora, la palabra testamento aparece en la primera traducción que tiene la Biblia, que es al griego. La primera traducción que tiene la Biblia es al griego. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando de que fue traducida al griego? Bueno, sabemos que Israel pasó por muchísimas, fue un pueblo que siempre fue conquistado, ¿verdad? Pasó por diferentes conquistadores, hasta que llegó, digamos, a ser conquistado por Alejandro Magno. Todos, bueno, no sabemos quién era Alejandro Magno, pero él fue un conquistador muy notable y que había impuesto el idioma griego a casi toda el mundo conocido de esa época. El mundo conocido de esa época había sido
no todos, pero casi en totalidad conquistado por Alejandro Magno, quien impuso su cultura y también su idioma. De hecho, en ese tiempo se hablaba el hebreo, pero en muy pocas comunidades judías, porque había judíos que habían nacido en lo que era en ese momento Grecia, que se llamaba Alejandría, y necesitaban, digamos, conocer la palabra, y lo único que sabían era hablar griego. Aquellos hijos de los judíos que habían sido conquistados ya hablaban griego. Entonces, fue la necesidad de que la Biblia pudiera leerse en el idioma que se estaba hablando en ese momento. Y también hay una historia que cuenta que el rey de Alejandría, o sea, el que gobernaba en ese momento lo que hoy sería Grecia, él tenía una biblioteca muy grande, muy extensa, y quería tener la Biblia de los judíos, quería tener digamos, el Antiguo Testamento, que era lo único que estaba escrito, lo quería tener en su biblioteca. Y también quería comprobar la veracidad de la escritura. ¿Qué hizo este hombre? Mandó a 70 escribas judíos. Sabemos que el pueblo judío estaba conquistado y viviendo en cautividad, si bien se les permitía tener su religión, pero ellos mantenían su cultura, como lo fueron haciendo por años. Pero el rey le dice a estos 70 escribas que traduzcan la Biblia al griego, al idioma oficial. ¿Qué hace? Para probar la veracidad de la Biblia, y creyendo que se iban a contradecir, y tiene que ver un poco con lo que vos decías hoy, encerró a estos 70 escribas en 70 celdas, hasta que terminaran de traducir la Torá, o sea, a su idioma original, al griego. No se podían consultar, ¿eh? Ellos no podían verse y no podían consultarse, por eso los encerró en 70 celdas diferentes, porque a ver si se contradecía. O sea, él dijo, bueno, acá se van a contradecir. Sí. En algo se van. ¿Qué pasó? Los 70 escribas escribieron exactamente lo mismo. Escribieron lo mismo, sin contradicción. Y ahí fue donde el rey, que era el rey Ptolomeo, decidió agarrar y creer que realmente lo que decía la palabra era verdad. Entonces les dio, digamos, el ok. ¿Sí? Alejandría, el rey de Alejandría, Ptolomeo, era lo que hoy abarcaría Egipto y Grecia, pero el idioma oficial era el griego. La sede de Alejandría estaba en Egipto, pero era parte del imperio griego, por lo tanto lo que se hablaba era el griego. Ahora, ¿en qué griego se escribe? En el griego, digamos, que se hablaba en ese momento. De hecho, como dije, muchos hijos de judíos que habían nacido ahí ya estando cautivos del imperio griego, empezaron a hablar griego. Si bien conservaban la lengua materna, también sabemos que estaban hablando el idioma que se hablaba en ese momento oficial. Entonces, esa versión de la Biblia, que fue la primera, se llamó la Septuaginta. Y hoy la podemos ver, la podemos encontrar en Play Store. Hoy podemos encontrar muchas versiones de la Septuaginta. Y se llama justamente Septuaginta, ¿por qué? Porque fue escrita por 70 ancianos. Escribas judíos, se les llamaba ancianos a los escribas judíos. Después te vamos a dar detalles de qué manera se escribió. Y ahí aparece, por supuesto el Nuevo Testamento no estaba porque no había, aparece la palabra Antiguo Testamento. ¿Cómo aparece en la Septuaginta? Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando ellos la traducen al griego, la palabra diakere es una palabra griega que significa testamento. Entonces ellos, o sea, testamento o pacto, le ponen diakere, que tenía los dos significados, ya podía ser pacto o testamento, pero ellos decidieron ponerle testamento, se le quedó diakere, por eso dice Antiguo Testamento y no pacto, pero en realidad es pacto. Esta versión, la Septuaginta, fue una versión encubierta, digamos, escrita en griego,
pero que no conservaba en cierta manera, al no estar escrita en el idioma hebreo original, no conservaba la riqueza, y esto fue hecho a propósito. ¿Sabés, Vero, que ellos se escondieron muchas cosas en la Septuaginta? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos no querían que fuera blasfemado el nombre del Eterno. Entonces vamos a ver que es como que dijeron, bueno, vamos a escribir, pero le vamos a dar el gusto. No vamos a darle tal cual Adonai lo mandó, sino que vamos a ir, ¿por qué? Porque ellos no querían que fuera blasfemada el antiguo pacto, no querían que fuera blasfemada la escritura. Por esa razón conservaron el escrito original hebreo, lo conservaron y lo guardaron. Y la Septuaginta pasa a ser, digamos, parte de la literatura de la biblioteca de este rey, del rey Ptolomeo. Pero empezó a ser la versión oficial, o sea, aquellos griegos que querían leer, podían leer la Septuaginta, pero mientras tanto ellos tenían la copia original. Entonces, sabemos que desde el contexto hebreo, en realidad lo que se llama Antiguo Testamento se llama Tanaj. Es el Tanaj. ¿Y por qué Tanaj? Vamos a ver que es un acróstico de los libros que componen este antiguo pacto, llamado Antiguo Pacto, ¿verdad? O mal llamado Antiguo Testamento. Es el Tanaj. Ahora vamos a ver qué libros componían el Tanaj y si son los mismos libros que tenemos hoy nosotros en la Biblia actual. Te lo contamos después de la pausa. Bueno, tenemos muchas preguntas, acá, a ver si podemos, Vero, si querés leer las preguntas, o vos, Romy, no sé. Bueno, hay muchas preguntas, se ve que están tomando nota ahí con un matecito, un café calentito. Bueno, primera pregunta, dice Emanuel, si el pacto es como una promesa, dice Emanuel. Mira, ahora la vamos a responder. Bueno, Emanuel, gracias por estar conectado, Manuel, bendiciones. Bueno, el pacto es más que una promesa, es un pacto que ya fue hecho. El pacto ya fue hecho, no es una promesa, ya fue hecho el pacto, ¿sí? Así que fue hecho, ya es una realidad. Yeshua con su muerte confirmó el nuevo pacto, o sea, el nuevo pacto hecho a través de su sangre. Después lo vamos a hablar un poco en profundidad. Hoy estamos hablando, dedicándonos un poco más al contexto. Sí. Dice Karina, ¿qué significa la palabra Torah? Bueno, la palabra Torah significa instrucción, enseñanza, no es ley. No es ley. La palabra ley en griego significa nomía. Y la palabra ley en hebreo es jon, o sea que no es lo mismo. Ahora está muy buena esta pregunta, Karina, porque tiene que ver un poco también de lo que vamos a hablar ahora. Y también pregunta Karina, no, ¿quién pregunta? Romy, ¿qué dice? Sí, lo que leemos es falso porque escondieron palabra. No es falso, porque el mensaje principal siempre fue el mismo. No se escondieron las palabras, se escondieron, digamos, algunas palabras que tenían que ver con lo que iba a venir más adelante. Por eso es importante que entiendas cómo después fue esto revelándose. Porque no te olvides, Karina, de que el que revela hoy a nosotros la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Exactamente, es el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Amén, que por supuesto ellos no lo tenían. Por eso Yeshua también habla de que estas cosas, le dice, después mucho más adelante, posteriormente Yeshua dijo, estas cosas las revelaste ¿a quién? A los niños, dice, ¿no? Que tenemos, bueno, o sea, estas cosas, de hecho vemos que había gente que Yeshua hablaba y no entendían. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Mesías, y él dijo, bien dicho eres, porque te lo reveló ¿quién? No te lo reveló carne y sangre, sino que te lo reveló el Padre. O sea que todo eso que fue escondido fue revelado después por el Ruach HaKodesh. Amén.
Sabemos que esto fue posterior. Ahora, el Tanaj, el verdadero nombre, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, bueno, es Tanaj. ¿Y qué es el Tanaj? Es un acróstico de las partes en que está compuesto el Antiguo Pacto desde la Biblia hebrea. La palabra Tanaj es un acróstico. Entonces, Tanaj, la T de Torah, la N de Nevin, que son los profetas, y la K de Ketubín, o sea, o la J de Tanaj, que es la K, digamos, la J hebrea, que no existe, pero sería una referencia de la K actual, sería los Ketubín, que es el libro de los demás escritos. Quiere decir que tenemos Torah, los Nevin, que son profetas, y los escritos generales, que ahí tenemos los salmos y los escritos generales, que son los Ketubín. Desde la Biblia nuestra tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenemos los 5 libros del llamado Pentateuco, tenemos también los profetas mayores, los profetas menores, ¿verdad? Tenemos los libros poéticos, que se les dice, Cantares, los Salmos, ¿no? Sí. Los libros de Reyes, Crónicas, los profetas mayores, los profetas... Bueno, vamos a ver que desde el hebreo, desde el original, en realidad el Tanaj está formado por la Torá, que son los 5 libros, el llamado Pentateuco, por eso se llama Pentateuco en griego, porque son los 5 primeros libros, los Nevim, que son los profetas, y los Ketubín, que son los demás escritos. Y acá vamos a ver que en la Torá son los 5 primeros libros escritos por Moshe. Justamente se le dice Pentateuco con la traducción griega, pero la palabra verdadera es Torá. ¿Por qué aparece en el antiguo, en el Antiguo Testamento aparece como ley? La ley de Moisés. No es la ley de Moisés, es la Torá. Y tampoco es de Moisés, sino que es la Torá de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. La Torá, las instrucciones, los 5 primeros libros escritos por él son las instrucciones. En realidad la palabra Torá significa dar en el blanco. Instrucciones de Adonai para vivir mejor. Son las instrucciones, la enseñanza para tener una vida bendecida y agradable a Él. Y también para tener una vida en plenitud, en completa plenitud. Por eso Torah es dar en el blanco. Quiere decir, estoy en el lugar correcto. Y lo contrario es errar al blanco, que significa Shará, que quiere decir pecado. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Por eso las dos vienen de la misma raíz. Torah viene de la raíz Shará también, que significa, pero vamos a ver después, esto lo vamos a ver mucho más adelante. Pero en realidad tiene que ver con la enseñanza. ¿Y qué? ¿Acaso el Nuevo Testamento también es Torah? ¿Por qué? Porque contiene la enseñanza. Porque el apóstol Pablo no vino a enseñar nada nuevo, sino que vino a enseñar la Torah de manera más clara, más específica, más natural, a través de las cartas. Fue un desdoblamiento, o sea, muchas cosas. Después vamos a ir viendo esto con profundidad. Entonces, la palabra Torah, enseñanza, instrucción para tener una vida saludable y agradable al Eterno. Ahora, cuando se traduce, se le pone ley. ¿Por qué ley? Porque la palabra ley en hebreo es nomía, que significa enseñanza con peso de ley. Tampoco sería ley, sino que sería enseñanza con peso de nomía. Por eso no es lo mismo, porque ley en hebreo significa otra cosa. Entonces vemos que, ¿por qué pasó esto? Porque el idioma griego, el alfabeto griego, no es el mismo que el alfabeto hebreo. Entonces no se puede traducir de un idioma a otro cuando hay diferente alfabeto. Entonces, ¿qué se hace? Se translitera, se buscan palabras parecidas. Por eso se puso ley. Por eso se puso nomía, que significa enseñanza con peso de ley, en vez de poner Torah. ¿Por qué? Porque la palabra Torah es una palabra exclusivamente hebrea. Entonces, ¿cómo se hacía para traducir? Si no tenían las mismas letras. El griego tiene otro alfabeto, entonces le pusieron en el griego, en su alfabeto, la transliteraron y le pusieron nomía, que quiere decir enseñanza con peso de ley. Ahí está. Es lo mismo que nosotros querramos traducir, por ejemplo, algo argentino, o sea, una frase argentina al chino. ¿La van a poder traducir? No, porque el chino tiene otro alfabeto, entonces no es lo mismo.
No es lo mismo. Por lo tanto, se buscan palabras parecidas. Eso se llama transliterar. Traducir de un idioma, de un alfabeto, un idioma con un alfabeto diferente es transliterar. Quiere decir buscar palabras parecidas. Y eso fue lo que pasó con la palabra ley. Y ahí vino el problema, porque la Torá nunca fue abolida. En cambio, las leyes sí. Las leyes se abolen. La Torá no fue abolida. De hecho, Yeshua dijo, yo no vine a abolir, sino a cumplir. Entonces, a eso nos referimos cuando se tergiversaron un montón de cosas. Ahora, obviamente, nosotros tenemos que, después, tenemos los profetas, que es la palabra verdadera de profetas es Naví. Los Naví, que eran los profetas. Y los que tuvieron, que eran los escritos. Pero en el Tanaj, la diferencia es que dentro de los Nevín está el libro de Josué incluido. Y el libro de Jueces. ¿Cómo se ve eso? Eso está dentro. Si nosotros tenemos, en el Tanaj son 24 libros. Y tenemos los profetas, que tenemos a Josué, que es Yeshua, Shemuel, Semuel, Shofín, Jueces, Melahim, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Los llamados profetas mayores en el Antiguo Testamento en español son justamente los Naví dentro del Tanaj hebreo. Y lo mismo Esdras y Nehemías. O sea, que Esdras y Nehemías eran parte de un solo libro. Esdras y Nehemías eran parte de un solo libro. También vemos que los nombres propios no son los mismos, no es Jeremías, no es Ezequiel, no es Josué, sino que son nombres hebreos que justamente fueron también transliterados. Los nombres propios generalmente en ningún idioma se traducen, sino que se transliteran, o sea, no se pueden traducir, ¿verdad? Entonces, los nombres exactamente pasó lo mismo. Ahora, qué interesante saber de que hoy estamos volviendo al diseño original. Hoy todo este mover de volver a las raíces justamente es volver a lo antiguo. Ya estaba en los planes de Adonai volver a que recobremos el original. Volvemos a decir, el mensaje es el mismo, el mensaje no se perdió, pero sí la riqueza y la profundidad de la escritura. Ahora, la Septuaginta mantiene digamos, parte del original. Por ejemplo, la Septuaginta dice Torá, no dice ley. Pero de la Septuaginta salieron otras traducciones de la Septuaginta en griego, que ahí también fueron tergiversándose cosas. Con doble sentido, por supuesto. Entonces, tenemos la traducción al griego que sirve, claro que sirvió, porque justamente sirvió, porque ahí están las enseñanzas, aunque estén bajo otro nombre. Lo único que cambia, que no es ley, sino que es Torá, ¿verdad? Lo mismo, no son profetas, sino los llamados profetas mayores o profetas menores no tienen esa calidad, sino que son todos profetas. Lo mismo pasa con los escritos. Y también el Tanaj tenía libros que fueron arrancados. Estaba el libro de Enoc, el libro de Jubileos, el libro de Adán. Vemos que la palabra libro en hebreo Sefer, es el Sefer, ¿no? Ahora, ¿por qué fueron arrancados? No fueron arrancados desde el original, desde el griego, no fueron arrancados desde el griego, sino que esos fueron arrancados después. Fueron extraídos después, fueron sacados después. El libro de Jubileos establecía el calendario. Ahí estaba hablando del calendario verdadero, que era el calendario lunisolar. El calendario lunisolar. Sabemos que este calendario que tenemos nosotros, que es un calendario solar, fue instituido por la Iglesia Católica, por el Padre Gregorio, por el Papa Gregorio, por eso se llama calendario gregoriano, pero en realidad el calendario antiguo era un calendario lunisolar que usaban aún los romanos, los griegos, todos usaban ese calendario lunisolar. También en el libro de Enoc está la caída. El libro de Enoc es muy interesante porque es muy parecido al libro de Apocalipsis. En el libro de Enoc aparece
la caída de Lucifer a la tierra. Ahí está en detalle lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, cuyo verdadero nombre es Bereshit. Ahí aparece el detalle de cuando los demonios caen a la tierra y comienza a pasar lo que dice Génesis 6, que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, comienzan a mancillarse a ellas, y de ahí nace una raza de gigantes. Eso dice Génesis 6, de que aparecen los gigantes, ¿verdad? Esos gigantes, dice, había hombres gigantes de alta estatura, eran hijos de esta mezcla. En el libro de Enoc está el detalle de esto. Hoy el libro de Enoc puede estar, pero hay que tener cuidado, porque de hecho hay muchas versiones en YouTube del libro de Enoc, porque hay un hambre, hay un mover de volver al original. Entonces hay muchísimas versiones. Lo mismo también el libro de Adán. Está el libro de Adán. El libro de Adán hablaba del detalle de, por ejemplo, la muerte de Adán, los hijos de Adán, cómo se casaron los hijos de Adán. Todos esos detalles que no están en el Bereshit están en el libro de Adán. No fueron canonizados porque no lo consideraron inspirados por Adonai, pero en realidad eran parte del Tanaj, además de tener a los escritos como cantares, como salmos, como proverbios, como lamentaciones, primera de Reyes, segunda de Reyes, bueno, en realidad no había ni primera ni segunda de Reyes, era Reyes y era Crónicas. Era Esdras y Nehemías, era un solo libro. Y también en la Septuaginta aparece el libro primera y segunda de Macabeos, que cuentan una historia que después lo vamos a ver, el libro de Judith, el libro de Tobías. Fíjense todo lo que tenía el Tanaj. Ahora, la Biblia Católica tiene en su poder, la Biblia Católica tiene primera de Macabeos, segunda de Macabeos, y tiene el libro de Judith y el libro de Tobías. La única que no la tiene es la Biblia nuestra, que Lutero lo sacó, y después vamos a ver por qué. Pero en realidad ellos tienen la Biblia Católica tiene. Lo que no tiene la Biblia Católica son el libro de Enoc, el libro de Adán, el libro de Jubileos, no lo tienen ellos. Pero Adonai es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que Él quiso darnos a conocer. Y esto, hoy tenemos la confirmación de estos libros. ¿Por qué? Porque esto fue encontrado en los manuscritos de Qumran. Vamos a ver qué pasó ahí en Qumran, quiénes eran los que escribieron, por qué se encontraron. Bueno, es conocida, ¿no, Vero? La noticia de que se encontraron los manuscritos que confirman la veracidad de la palabra. Y también hay muchas cosas que se encontraron ahí. Y vamos a ver por quiénes fue escrito ahí en Qumran. Lo importante que nosotros tenemos que entender es que el Tanaj, el llamado Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, este Tanaj en el original distaba de la traducción de la Septuaginta solamente en algunas cosas que habían sido, por ejemplo, el nombre que fue escondido, fue ocultado. Y después vamos a ver por qué. En el próximo programa te invitamos a que nos sintonice, porque ahí vas a ver qué cosas que ellos y por qué se lo hicieron en su celo para que no fuera blasfemado. Pero después esto fue revelado. Esto fue revelado. No es que no pudimos acceder a eso, sino que todo está en los planes de Adonai. Y de hecho la Septuaginta es una de las versiones más fieles, más parecidas al hebreo, no solo porque digamos, desde el griego, el significado del griego, que tiene 2 o 3 significados, también comparte con el hebreo. El hebreo tiene 2 o 3 significados cada palabra, y el griego también, aunque no compartan lo mismo, pero sí hay cosas que son parecidas. Entonces, hay cosas que fueron escondidas, otras que no. Aquellas cosas que fueron escondidas fueron para que sean reveladas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu. Hoy sabemos que el maestro mayor de nosotros es el Espíritu, ¿verdad? Amén. Es el Ruach HaKodesh. Pero también la Septuaginta es la versión más, digamos, parecida a lo que sería el Tanaj hebreo. Hoy estamos en el tiempo de la restauración, de volver
al original, y por eso estamos sabiendo todas estas cosas. Los judíos mesiánicos tienen el Tanaj en hebreo, ellos tienen acceso a esto, aún los judíos tradicionales también lo tienen, y no sé cómo estamos de tiempo. Ya estamos terminando. Bueno, vamos a la última pausa y después te vamos a explicar la Torá, quién escribió la Torá, en qué tiempo fue escrita, quiénes fueron los escritores del libro de los Nabim, de los Ketubim, quiénes fueron, en cuánto tiempo pudieron haber sido escritos. Así que bueno, te invitamos a que nos acompañes en el último bloque. שופר, הללו בנבל בכינור, הללו בטוב ומחול, הללו במינים מעוגל. כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה, כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה, כל נשמה תהלל אדוני. Aleluya, aleluya, con neshama tehaler Adonai. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, בקודשו, הללוהו ברכיעוזו, הללוהו בגבורותיו, הללוהו כרוב לו, הללוהו בתקע שופר, הללוהו בנבל בכינור, הללוהו בטוב ומחול, הללוהו במינים מעוגל. כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה, כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה, כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה, כל נשמה תהלל אדוני, הללויה, הללויה. בצלצלי שמה, הללוהו, הללוהו, הללוהו בצלצלי תורה, הללוהו, הללוהו, הללוהו בצלצלי שמה, הללוהו, הללוהו. La radio está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5. Bueno, último bloque y ahora vamos a terminar de explicar lo que es Torá, lo que es Nabim, lo que es Ketubim. Y tenemos mensajes, ¿no? Tenemos preguntas, Vero. Sí, escribió Karina y bueno, ella pregunta, ¿no? ¿De dónde sacás, Patri, tanta información? ¿De dónde?
Bueno, Karina, gracias por preguntar. Y bueno, nosotros pertenecemos a Oceana Internacional, es un ministerio mesiánico, un ministerio de raíces hebreas, donde se enseña esto, venimos estudiando desde hace tiempo. Nuestros pastores han recibido toda esta información de parte de rabinos, doctores en Torá, judíos mesiánicos, y que son los que justamente han enseñado todo esto. Pero más allá de todo, la historia también habla de esto. Hoy más que nunca tenemos acceso a todo esto, que antes era más difícil, porque antes había que estudiarlo, pero hoy tenemos la información al alcance de la mano. Hoy tenemos información acerca de esto. Lo que pasa que, bueno, como todo, como siempre decimos, en Google vamos a encontrar de todo. Vamos a cliquear una palabra y nos van a salir un montón de versiones acerca de eso, ¿no? Nos van a salir un montón de cosas. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la fideligna? ¿Cómo sabemos cuál es? Bueno, nos invitamos a leer diferentes informaciones y diferentes fuentes para poder sacar una conclusión. Si nosotros leemos diferentes fuentes y vemos que coinciden en algo, quiere decir que esa sería la información fidedigna. Pero hoy tenemos al alcance de la mano. Más allá de los estudios que nosotros tenemos hechos con judíos mesiánicos y con rabinos que son mesiánicos, rabinos que son judíos mesiánicos. Así que y que también, por supuesto, estamos estudiando también el hebreo, que muy pronto aquellos que quieran aprender el hebreo bíblico, voy a estar haciendo un programa sobre hebreo bíblico, así que aquellos que quieran aprender el hebreo bíblico, por supuesto que no vamos a hablar del idioma, pero vamos a hablar del hebreo bíblico, aquellos que quieran, lo vamos a hacer. Si están interesados, lo vamos a hacer, ¿sí? Es desde el original. Por eso decimos no es lo mismo. Más allá que el mensaje principal es el mismo en todos los idiomas, eso no se perdió. En realidad no se perdió, y nada se ha perdido, porque aquello que estaba oculto, el Rojas Cotés lo ha revelado, y aquella información que estaba oculta, hoy la podemos saber. Amén. ¿Sí? Hoy tenemos todo, hoy está el Tanaj hebreo al alcance de la mano, está. Por supuesto, hay muchas versiones. Si vamos a Play Store, vos ponés Biblia hebrea, aparecen un montón de versiones. Sí. Pero hay una versión de una Torá, es la Torá Emet, que si te interesa, bueno, nosotros acá damos los teléfonos, y si te interesa tener material, aquellos que quieren material, se lo podemos otorgar. Tenemos material, aquellos que quieran, tenemos material. Llámenos si quieren, por eso estamos dando los teléfonos, para que nos pidan más información y le vamos a dar el material. ¿Sí? Incluida la Torá, está la Torá Emet, que está en hebreo y español, para que puedan estar la concordancia en el hebreo y en el español. Bueno, rapidito entonces vamos. Rapidito entonces vamos a decir Torá. La palabra Torá viene de Shará o Shirá, la raíz es Shirá, que quiere decir instrucción, enseñanza. Amén. Instrucción y enseñanza. No es ley, es instrucción y es enseñanza, ¿verdad? También tenemos los profetas. Ahora, ¿quién escribió la Torá? Vero, ¿quién escribió la Torá? ¿Quién la escribió la Torá? Moisés. Moshe. Escribió Moisés la Torá. Él escribió la Torá durante los 40 años de exilio en el desierto. Dice que Moshe estudió. Ahora, ¿en qué se basó Moisés para escribir la Torá? Porque Moisés, ¿cómo sabía Moisés, por ejemplo, sobre el Génesis, sobre Bereshit? ¿Cómo sabía? Él podía saber lo que él había visto. Él pudo saber la historia. Antes de que Moisés escriba, ¿cómo sabían ellos? Como supo Moisés, que fue criado en la corte de Faraón, ¿cómo pudo saber Moisés lo que había pasado con la creación del mundo? ¿Cómo pudo saber Moisés que Adonai, que Dios había creado el mundo? ¿Cómo pudo saberlo? ¿Cómo pudo saber que hubo un diluvio? Si el primero que escribió fue él. El primero que escribió fue Moisés, ¿verdad? Él escribió Génesis, él escribió los 5 libros, que de hecho, Génesis en el idioma original es Bereshit. Éxodo en el idioma original es Shemot. Levítico es Vashikra.
Números es Bandibar y Deuteronomio es Devarim en hebreo. Ahora, ¿de dónde sacó esto? Bueno, muy simple, esto se transmitió de generación en generación. Nosotros sabemos que ellos vivían, ¿cuánto tiempo? Adán vivió casi 900 años. Sí. Por lo tanto, Adán conoció a los nietos, a los tataranietos. Adán conoció a Enoc. Y vemos que Noé era descendiente de Enoc. Por lo tanto, la Torá se transmitía oral de generación en generación. De hecho, hoy los judíos ortodoxos tienen recopilada esa Torá oral, ellos la recopilaron en libros, el Talmud, el Midrash, por ejemplo, donde ellos tienen recopilado parte de la Torá oral, que hay muchas cosas que también ahí han sido tergiversadas. Hay muchas fábulas, muchas cosas que han sido también agregadas. En toda transmisión oral pasa esto. Pero Moisés sabía de la existencia, de la creación del mundo. Sabía, ¿por qué lo sabía? Lo sabía por la Torá oral. ¿Por qué? Porque Moisés era descendiente ¿de quién? ¿De quién era hijo? De descendiente. ¿De qué tribu pertenecía Moisés? ¿Moisés de qué tribu era? De la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu sacerdotal, ¿verdad? Leví era uno de los 12 hijos de Jacob. Y entonces esto se había transmitido de generación en generación. Porque Sem fue uno de los 3 hijos de Noé, y que de ahí salieron los árabes y los judíos. Por eso hablamos de lenguas semíticas. Set era el hijo de Adán, que vivió hasta casi la época de Enoc, y por eso él conocía, pudo haber transmitido de padres a hijos oralmente. Después le vamos a pasar, cuando vean el video en YouTube, le vamos a pasar vamos a pasarle fotos e imágenes en un esquema de todo esto, de esto que estamos hablando. Vamos a pasarlo a través de imágenes, así que vean la transmisión en YouTube para que puedan ver la imagen, y esto les va a aclarar más. Set fue el hijo de Adán, y Sem fue hijo de Noé. Y ahí fue donde la Torá fue transmitida oralmente. Moisés tenía que haber sido criado en la corte de Faraón para aprender a escribir, porque si no, nunca pudiera haber escrito. Él siendo judío, siendo hebreo, tenía que saber escribir para escribir la Torá. Pero un judío común no lo podía hacer, porque no nos olvidemos que ellos eran esclavos en Egipto. Por lo tanto, para poder escribir tenía que saber escribir, y Moisés había sido criado en la corte de Faraón como un príncipe. Por eso Moisés sabía escribir, y de hecho Moisés fue el que escribe toda la Torá. Escribe el libro de Bereshit, y ahí es donde comienza a hablar desde Adán, pasando por todo lo que Noé, después a Abraham. Y sabemos que ellos eran descendientes de Abraham, ¿no? Porque Leví era uno de los 12 hijos de Jacob, y Jacob era nieto de Abraham. Pero bueno, no queremos bombardearte con tanta información. La idea era entender un poco cómo se escribe, y además vemos que la Torá fue escrita entre el 1146 y el 1406 antes de Cristo. Durante ese tiempo se escribió la Torá. Los 5 primeros libros los escribió Moshe, recopilando la Torá oral y lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Lo que ellos estaban pasando, ¿verdad? El Señor le da a Adonai también a leer, junto con la Torá, le da a leer después otras leyes, que vemos que ahí es donde él escribe el libro de Levítico, el libro de Números, que cuenta toda la travesía en el desierto. Después lo vamos a ir explicando parte por parte. Y el libro de Deuteronomio, que es el resumen de los demás libros. Y ya casi, ya la muerte que la última parte, el último capítulo de Deuteronomio lo escribe Josué. Josué escribe lo que también el libro de Josué fue escrito por Josué mismo, porque en realidad en hebreo es Yeshua. Después el libro de Samuel, el profeta Samuel escribe el libro de él, y escribe el libro de Jueces, también fue escrito por Samuel. Después, bueno, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón y otros sabios. El libro de Salmos, los Salmos fueron escritos por el rey David, por Salomón, también por Asaf, que Asaf fue uno de los hijos de Coré. Asaf fue uno de los hijos de Coré, aquel que fue
rebelde. Bueno, él escribió uno de los salmos. Vemos que los salmos fueron escritos también en diferentes épocas, a través de los años. También después los libros de los profetas fueron escritos por ellos mismos. El libro de Jeremías fue escrito por él mismo, el libro de Isaías, ellos fueron registrados. Los libros de Esdras también fueron escritos por Esdras, Nehemías, que era un solo libro. Y también aparecen escritos, también hay historiadores que dicen que fueron escritos por escribas desconocidos, que en realidad ellos le dictaban lo que tenían que escribir. Pero sabemos que todo fue inspirado por el Ruach HaKodesh. Sabemos que todo fue inspirado por el Ruach HaKodesh. Si bien Moshe fue inspirado, también él tenía la Torá oral. Pero muchas cosas fueron inspiradas por el Ruach HaKodesh, por revelación. Por esa razón, aunque hayan sido cosas escondidas, el Ruach HaKodesh es el que revela todas las cosas. Así que bueno, en el próximo programa vamos a retomar un poquito de qué se trata cada libro de la Torá, de qué se trata, en qué consiste cada libro y qué fue lo que quiso el Padre revelarnos a través de cada uno de estos libros. Repito, esta información hoy se puede adquirir en diferentes fuentes, pero yo no lo aconsejaría porque hay diferentes versiones y bueno, y está como un poco todo mezclado. Porque como hoy es un poco de moda las raíces hebreas, hoy está un poco de moda volver entonces hay mucha mezcla. Pero aquellos que quieran le podemos enviar la documentación que tenemos, la información que tenemos, se la podemos enviar. Así que por eso, Vero, da los teléfonos otra vez. Sí, el teléfono de aquí de la radio se pueden comunicar al 11 59 00 4636, pueden dejar mensaje, pueden solicitar lo que está Patricia diciendo y mandar saludos. Y después el WhatsApp de Patricia, 22 46 51 91 06. Allí también pueden estar pidiendo pedidos de oración también. Toda la información que necesites, te podemos enviar material que tenemos y bueno, y te invitamos a que vuelvas a sintonizarnos el próximo programa y vamos a seguir un poco hablando del contexto y por ahora estamos con la traducción griega. Y entre el griego y el hebreo estamos ahí, no vamos a avanzar más porque hay para decir de esto y no queremos tampoco dar tanta información, porque lo que queremos es que sea claro, que sea sencillo. Si tenés alguna duda podés consultarnos, así que bueno, te invitamos a que nos vuelvas a sintonizar el próximo lunes por este mismo horario, por esta misma emisora, así que te damos la despedida. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escribir, muchas gracias por estar. Gracias, Romina, por tu disposición, por tu colaboración. Gracias, y bueno, Romy. Y Vero, te dejo para que... Lo que quería comentar era cuando miren los videitos, que por favor nos ayudan un montón dando like a los videos, porque así también YouTube lo recomienda para que más oyentes, más personas lo puedan ver, estos estudios que están imperdibles. Bueno, muchas gracias, muchas bendiciones, gracias por estar ahí, gracias a todos los que se han sintonizado, gracias por los llamaditos, los mensajes y muchas bendiciones.